Bienvenidos, bienvenidas una vez más a otro episodio de Coffee and Volter. En este episodio vamos a hablar de uno de los grandes misterios de Warhammer 40.000. Un misterio que nos lleva ya rondando cerca de 30 años, desde que salieron por primera vez, y es la Legión de los Condenados. Empezaremos con una introducción a esta mítica legión, por llamarla de alguna manera, ¿vale? La Legión de los Condenados es una enigmática hermandad de marines espaciales que surge cuando toda esperanza se ha extinguido, emergiendo desde su reino velado en las profundidades del Immaterium para desatar la justicia ardiente sobre los enemigos del emperador. Cuando su obra de matanza concluye, los guerreros desaparecen sin dejar rastro, desvaneciéndose una vez más en el mito. Se cuentan susurros entre aquellos que se atreven a creer que el mismísimo emperador comanda una fuerza más allá de la existencia tangible. La Legión es venganza encarnada, una fraternidad de espectros guerreros que, aunque semejantes a marines espaciales, pronto demuestran ser incluso más letales que estos titanes transhumanos. Algunos aseguran que estos guerreros moran en el vacío entre la realidad y la disformidad, en los anhelos y pesadillas de los desesperados, en un fragmento de existencia envuelto eternamente en las brasas del odio. Rara es el alma que presencia su fulgor súbito de su ataque. Más rara aún la que emerge con su cordura intacta. Muchos eruditos sospechan que estos astartes son los restos atormentados del capítulo leal conocido como los Firehawks, consumidos y transformados por tormentas del Immaterium. Combaten como un solo cuerpo, apareciendo en el momento exacto para reforzar a los defensores del Imperio cuando el abismo se cierne sobre ellos. Los marines de esta legión padecen un extraño mal de la disformidad que carcome su mente y su carne. Sin embargo, a medida que su cuerpo se descompone, su fuerza se eleva a niveles sobrenaturales y el poder puro del Imperio fluye por sus manos. Cada legionario se aproxima inexorablemente al instante de su fin, cuando el contagio consume lo que queda de él. La batalla acelera este final. En el clímax, el guerrero se torna una furia viviente, una tormenta encarnada, hasta que finalmente se desploma y muere. El mito de la Legión de los Condenados se expande por toda la galaxia, murmurando incluso por aquellos que no creen en nada. Son marines espaciales en forma, ataviados con armaduras negras marcadas con huesos y llamas, pero no reclaman la heráldica de ningún capítulo conocido. Muchos testigos dudan incluso de su mortalidad, pues un fulgor espectral tiñe su armadura y lenguas de fuego fantasmagórico danzan bajo sus pasos. Ya existen informes confirmados de legionarios soportando descargas que pulverizarían blindajes de exterminador. En Keyan, un pequeño grupo de ellos avanzó ileso tras la detonación directa de un volcano canón, que redujo a acero fundido varios Predators y múltiples escuadras de marines. Las hojas de energía, los rayos de fusión y las explosiones de plasma suelen atravesar sus cuerpos sin herirlos, y en las raras ocasiones en que el daño es visible, nunca los detiene. Sus bolters, idénticos en apariencia a cualquier astartes, lanzan proyectiles envueltos en fuego condenatorio capaces de romper las corazas más reforzadas. Los sabios del Imperio han determinado que disparan mucho más de lo que cualquier cargador podría contener, y jamás se le ha registrado una sola recarga, incluso en campañas prolongadas. Nada, ni los elegidos del caos, ni fortalezas de rocaferro, ni ríos de magma, puede contener contra la furia espectral de la Legión. Su origen permanece envuelto en niebla y sombras. Algunos creen que son los Firehawks envueltos en la disformidad, otros son manifestaciones directas de la voluntad del emperador, o las almas vengativas de marines caídos en guerras ya olvidadas. Inquisidores han intentado capturarlo, estudiarlo o interrogarlo, pero siempre la realidad misma parece conspirar para impedirlo, dejándolos como testigos impotentes de su paso. Quien guía a la Legión es un misterio reservado únicamente al emperador. Aparecen en los momentos más desesperados de la guerra, donde la derrota parece asegurada, para invertir el destino con su furia silenciosa. En combate avanzan con precisión glacial, aniquilando al enemigo como espectros de fuego y condenación. El terror anuncia su llegada y el olvido marca su partida, y cuando la batalla concluye, la Legión se desvanece en un suspiro, dejando atrás únicamente cadáveres y asombro. Vamos a ver ahora la idiosincrasia de esta hermandad, ya que no lo podemos ni calificar como capítulo, cómo actúan y qué detalles los caracteriza. Poco es lo que en la galaxia se sabe sobre la Legión de los Condenados.
aunque fragmentos de verdad se han revelado al comparar los escasos informes de quienes han sobrevivido a sus apariciones. Los legionarios surgen siempre para impedir catástrofes irreversibles, como si poseyeran una visión del porvenir más precisa que a los más grandes videntes o profetas del imperio. Su llegada al campo de batalla nunca es anunciada. Estallan desde el aire mismo, envueltos en nubes sulfurosas y llamas sombrías, avanzando como figuras fúnebres surgidas del vacío. Sin palabra alguna, sin desperdiciar un solo movimiento, ejecutan al enemigo con eficacia devastadora. Siempre visten ceramita ennegrecida como la noche primordial. Allí donde se manifiestan, ya sea bajo las luces palaciegas o bajo el sol abrasador, su armadura no refleja la luz, la devora. Solo los huesos y calaveras grabados sobre sus placas brillan con un fuego enfermo, como si cada legionario ardiera con un combustible espectral que ninguna fragua podría producir. Se cree que esas llamas no son de origen material, sino psíquico, pues arden con furia cada vez que sus armas hunden la muerte en la carne enemiga. Numerosos relatos describen legionarios desvaneciéndose en torres vivientes de fuego durante el clímax de la batalla, combatiendo con ferocidad inhumana antes de consumirse por completo y desaparecer del mundo. Verlos combatir cuerpo a cuerpo es presenciar la perfección marcial. Combinan la fuerza bruta heredada de las semillas genéticas Astartes con las técnicas de maestros curtidos en 1000 guerras. Sus cuchillos perforan articulaciones y corazones, sus dedos, revestidos de fuego y hueso, destrozan gargantas y cuencas oculares antes de regresar, ensangrentados, a los gatillos de sus armas. Incluso un cuchillo arrojado nunca hiere, siempre mata. Los legionarios se mueven con tal precisión que incluso los adeptos astartes quedan boquiabiertos ante ellos. Aunque su armadura es tan resistente como la de cualquier marín espacial, parecen indiferentes a las heridas que harían caer incluso a un exterminador táctico. Espadas de energía, rayos de fusión y plasma les atraviesan sin herirlos, como si sus cuerpos estuvieran solo a medias en este mundo. Cuando estas armas logran dañarles, lo hacen sin frenar su avance ni un instante. Los testigos horrorizados suponen que están ante espectros incorpóreos, hasta que su poder destructor les recuerda que los fantasmas no dejan cadáveres. Su ataque es de una venganza ardiente. Sus volters escupen fuego abrasador y llevan consigo lanzallamas pesados y multimeltas, incinerando sin piedad a quienes intentan huir o suplicar clemencia. Aquellos que se quedan paralizados ante su llegada son simplemente atravesados por proyectiles de masa reactiva, reducidos a la nada. Cuando estas armas logran dañarle, lo hacen sin frenar su avance. Vale, aquí corto. Su ataque... No, aquí corto. Y cuando la batalla gira a favor del Imperio y los salvados respiran otra vez, la Legión desaparece. Y cuando la batalla gira a favor del Imperio y los salvados respiran otra vez, la Legión desaparece. Algunos afirman que se desvanece cuando uno parpadea, otro que se disuelven como un holograma que pierde energía. Una extraña interferencia acompaña siempre su retirada, imposible de grabar o analizar. Las máquinas que logran registrar su aparición quedan traumatizadas, con sus espíritus máquinas perturbados, requiriendo semanas de rituales y súplicas para recuperar fragmentos incompletos de datos. Incluso la memoria humana lucha por retener sus recuerdos. Quienes los vivieron olvidan poco a poco los detalles, como si la Legión borrara su propia huella. Pero lo que nunca se desvanece es el olor, el hedor a carne quemada. Ese permanece durante semanas, o años, o toda una vida, y nadie puede decir con certeza si el olor es del enemigo o de los propios condenados. Vamos a tratar de encontrar un patrón para esta hermandad, cuándo aparecen y las peculiaridades de estas apariciones a través de los ojos de quienes intentan cazarlos. En los recovecos más profundos y laberínticos del Imperium existe aquellos que se dedican sus vidas a estudiar a la Legión de los Condenados. Buscan descifrar el secreto de su existencia, capturar sus dones imposibles y, si es posible, forjar en ellos un arma al servicio de la humanidad. Una y otra vez, las zonas donde la Legión se ha manifestado son examinadas con extrema minuciosidad, pero jamás se detectan firma alguna de teletransporte, ni rastro de naves no registradas que pudieran haber trasladado a estos guerreros al frente. Si los rumores son ciertos,
La Legión cruza la disformidad mediante una habilidad innata que trasciende las artes del navegante y el pulso incierto del Astronomicon. No se trata de teleportación, ni de ciencia, sino de algo más antiguo y terrible. Las pruebas parecen confirmarlo. Grabaciones robóticas y observaciones multiespectrales sitúan a los mismos individuos de la Legión en mundos separados por tormentas de la disformidad, inaccesibles por cualquier ruta convencional. Los registros muestran a estos mismos guerreros apareciendo más tarde o simultáneamente, en el caso de la anomalía Atix-Matan, a media galaxia de distancia. Ni siquiera la naturaleza caprichosa del Immaterium explica del todo tales sucesos. Algunos afirman que la Legión es maestra en la disformidad, de forma similar a los servidores de los dioses oscuros, una idea inquietante, incluso para quienes han sido salvados por sus armas. Un hecho es indiscutible. Los legionarios surgen en el instante preciso donde la derrota se vuelve inevitable. Nunca antes y jamás después. Su dominio del tiempo y del espacio es un sueño largamente perseguido por la humanidad. Un arma estratégica que, si pudiera ser comprendida, alteraría el destino galáctico para siempre. Por esta razón, no pocos miembros del Ordo Cronos, guardianes de los misterios temporales, dedican su existencia a rastrear sus secretos. Pero aquellos que emprenden esa cacería se ven frustrados una y otra vez. Justo cuando los agentes del Ordo se acercan, acontecimientos extraños separan al cazador y la presa. Derrumbes repentinos, explosiones sin causa aparente, estallidos telequinéticos o muertes instantáneas e inexplicables. Es como si la Legión misma se negara a ser interrogada y poseyera el poder para asegurar que tal encuentro nunca tenga lugar. Entre los eruditos del Imperium, la especulación corre como fuego en pólvora. Algunos historiadores del Adeptus Astartes sostienen que la Legión de los Condenados es una reacción psíquica convertida en carne. Según ellos, los horrores como las masacres de Isban o la caída de los Primarcas dejaron cicatrices imborrables en el alma colectiva de los marines espaciales, cicatrices que resonaron a través de las generaciones, incluso hasta los capítulos sucesores. Los Astartes leales al emperador albergan una convicción ardiente. Los traidores deben ser castigados con fuego. Algunos teorizan que los bibliotecarios, conscientes o inconscientemente, canalizan esa convicción, dando forma física a los espectros de hermanos caídos para que cumplan su venganza final. Otros, más radicales aún, dicen que la Legión es una manifestación compartida por la humanidad entera. La suma del miedo, la desesperación y la esperanza de incontables trillones podría cristalizarse en el momento límite entre la vida y la muerte, creando guerreros nacidos del clamor de millones de almas. En esta teoría, las armas de la Legión no son más reales que ellos mismos, y aún así sus llamas son lo bastante verdaderas como para incinerar carne y acero. Tal es el poder psíquico durmiente del hombre común. Una hipótesis aún más sombría fue propuesta por el renegado inquisidor Kixos, antes de que Incehorn le pusiera fin. Según él, la fe universal en el emperador ha engendrado agentes hechos de su propia voluntad, igual que los dioses oscuros moldean demonios con su esencia. Ixos lo llamó Angels Mortis, los ángeles de muerte. Según sus escritos, estas entidades podrían existir en múltiples formas, grandes y terribles, que aún no han sido registradas. Surgirían cuando un fiel digno se encuentra al borde de la muerte, ardiendo como una llama inmortal de la voluntad del emperador. Pero incluso Kixos admitió una verdad inquietante. Casi todas las apariciones de la Legión ocurren en regiones donde la frontera entre la realidad y la disformidad es fina. Si son espectros del Immaterium o heraldos del trono, nadie puede asegurarlo. La Inquisición declaró herejía esta teoría y purgó su nombre de los registros, y sin embargo, la idea persiste, porque algo en ella resuena demasiado cierto. Pero ¿cuál es la verdad? ¿Son producto del Immaterium, voluntad del emperador o algo mucho más material convertido en mito? Se susurra entre los círculos ocultos del Adeptus Astartes que la Legión de los Condenados no fue siempre una aparición espectral, sino un capítulo de marines espaciales de carne y hueso, reclamado por los fuegos de la disformidad y renacido de una forma retorcida y funesta. La historia del Imperium es larga, y en ella numerosos capítulos han cruzado el velo hacia el Imperio, solo para regresar cambiados para siempre o no regresar jamás. Entre estos relatos, uno destaca por encima de otros. Es el de los Firehawks, un capítulo cuya leyenda fue devorada por la tragedia. En el año 963 del 41 milenio,
fueron enviados al subsector del mundo de Kroo para destruir a una flota de saqueadores Eldar y sofocar la anarquía creciente. La amenaza era tan descomunal que la flota completa del capítulo, incluyendo su monasterio fortaleza estelar, el colosal Raptorus Rex, realizó un salto de disformidad desde el sistema Piraeus a 120 años luz del objetivo. 5 naves, más de 800 hermanos astartes y 2000 servidores y auxiliares emprendieron el viaje esperando llegar en mediodía solar, pero jamás volvieron al mundo real. El subsector del mundo de Kroo quedó abandonado a los depredadores Eldar. 20 años después, los Firehawks fueron declarados perdidas. La campana de las almas perdidas dobló 1000 veces y una vela negra fue encendida en la capilla de los héroes caídos en el mismísimo Palacio Imperial de Terra. En el 986 del 41 milenio, una patrulla rutinaria de la Armada Imperial atravesó el sistema orco de Hakor Tal y halló devastación absoluta. No hubo superviviente, ninguna señal, ninguna explicación. El incidente fue archivado sin mayor ceremonia en los registros del Administratum, como un misterio más perdido en la marea infinita de la guerra. Pero el mismo patrón de destrucción se repitió en sistemas cercanos. La Inquisición tomó nota. Sin embargo, el enemigo permanecía invisible hasta que, en el subsector Marán, una nave de patrulla eludió por un suspiro la colisión con una inmensa nave desconocida en el punto Mandeville del sistema Zift. Registrando la zona, recuperaron 2 ataúdes imperiales, sin marcas ni historia. Los ataúdes fueron enviados a Terra y abiertos por el Adeptus Mechanicus. Su manufactura pertenecía al Absolute, una de las naves perdidas de los Firehawks. Dentro de ellos yacían 2 marines espaciales, sus cuerpos humanos irreconocibles por la descomposición, pero sus armaduras negras, extrañas, marcadas con símbolos no oficiales. Y sin embargo, sus números de serie coincidían con los del equipo de fabricación para los Firehawks, antes de su desaparición. Un año después, una estación de investigación asediada por los freebooters orcos resistía 3 horas de matanza sin esperanza. Entonces, sin previo aviso ni transmisión, los orcos empezaron a morir. Cientos fueron abatidos en media hora por guerreros negros como ceniza ardiente, y tan silenciosamente como llegaron, desaparecieron. En el campo quedó un único signo, el estandarte deformado de los Firehawks, portando la inscripción en alto gótico: Indedicato Imperatum Ultra Articulum Mortis, por el emperador más allá de la propia muerte. Muchos creen que los Firehawks sufrieron una metamorfosis infernal tras su salto, que ardieron en la disformidad y murieron, y sin embargo siguieron existiendo. Ya no podían servir abiertamente al Imperium, habían sido retorcidos por el Immaterium. Así se convirtieron en la Legión de los Condenados, luchando por el emperador desde el infierno, que ahora era su hogar eterno. La teoría más simple y por ello la más siniestra afirma que los legionarios son fantasmas, ecos inmortales de los marines cuyo odio hacia los enemigos del Imperium superó incluso la frontera de la muerte. Si esto es cierto, su heráldica original se ha consumido, sustituidas por símbolos de fatalidad y condenación compartida. Quienes afirman haber visto un legionario sin casco describen piel hundida, palidez calavérica y ojos vacíos. Las disrupciones de la realidad que acompañan a sus apariciones solo refuerzan esta visión espectral. Quizá es más soportable para la mente humana creer que son espectros, porque aceptar una vida consciente dentro de la disformidad sería abrazar la locura absoluta. Pero el registro recuperado tras la defensa de la estación de investigación reveló la verdad. La flota Firehawks fue atrapada en una tormenta psíquica indescriptible. Buques enteros fueron devorados por entidades del Imperio, absorbidos por la pesadilla viviente del Immaterium. Solo una nave escapó, lanzada a miles de años luz, fuera incluso del alcance del Astronomicon. 200 marines sobrevivieron, ninguno de sus servidores humanos. Toda su semilla genética perdida, la mayoría de sus oficiales muertos o arrasados al abismo. Y peor aún, la disformidad había marcado sus cuerpos, su piel se ennegrecía, se agrietaba, su carne se pudría lentamente. Durante años vagaron, muriendo uno a uno, y con la muerte vino la locura, pero nunca la traición. No podían servir al Imperio como antes, no podían vivir, pero aún así podían morir con propósito. Así comenzó la guerra eterna de la Legión de los Condenados. Dejaron atrás colores y rangos, pintaron su armadura de negro absoluto
y la decoraron con huesos, calaveras y símbolos de muerte. Ya no eran ni capitán, ni sargento o hermano, eran iguales ante la certeza de su fin inevitable. Guiados por el tarot del emperador, se lanzaron donde la muerte era segura. Su carne estaba maldita, su cordura rota, pero su lealtad ardía. Y así luchan aún, guerreros sin mañana, héroes que solo existen para morir. La legión que arde en la oscuridad. Os recordamos que si os está gustando el vídeo, le deis a like, comentéis, si podéis compartáis, y os esperamos en nuestro Patreon, donde se puede aprender a pintar toda clase de miniaturas marinas espaciales y de otras razas seno, que seguro os va a ser de mucha utilidad. Llegamos ahora al momento en que la galaxia y el imperio se tambalearon. La cicatriz maldita. La hora de los condenados. Cuando estalló la 13ª Cruzada Negra del saqueador Abaddon, el antiguo bastión de Cadia cayó. Su destrucción fue mucho más que la pérdida de un mundo fortaleza. Se quebró la última cadena que contenía al Ojo del Terror. Sin los pilones cadianos, erigidos en las eras olvidadas por los necrones, la barrera entre la realidad y la disformidad cedió. La grieta se desgarró. La gran grieta se abrió como una herida en el corazón de la galaxia, partiendo al Imperium en dos mitades moribundas. El imperio del hombre se tambaleó. Las fuerzas leales, extenuadas por las 1000 guerras, fueron sobrepasadas por las mareas ascendentes del caos y el hambre interminable de los senos. Sectores enteros fueron aislados. Oleadas de pieles verdes arrasaron mundos indefensos. Flotas Tau hostigaron fronteras rotas. En la sombra de la disformidad, necrones inmortales se alzaron como heraldos de la muerte final. Cultos herejes fortalecieron como plagas. Parecía que toda la galaxia ardía. En ese caos naciente, ni los registros ni los ojos mortales pudieron comprender lo que ocurrió. La gran grieta desgarró la realidad en tormentas sobrenaturales que barrieron miles de sistemas. Más de 1 millón de planetas quedaron sin la luz del emperador cuando el Astronomicon se oscureció. Durante ese tiempo, el Imperium dejó de existir, en todos menos en su nombre. Cada mundo aislado, cada alma abandonada. Una noche de locura que se derramó sobre el cosmos. Durante aquella era de oscuridad que muchos llamaron la negrura, toda comunicación se volvió imposible. Viajar por la disformidad era una sentencia de muerte o algo peor que la muerte. Incontables naves fueron devoradas, sus tripulaciones dispersadas en pesadillas eternas. Los vivos se perdieron en el vacío, y sin embargo, alguien escuchó los gritos de auxilio. Cuando viajar era imposible, alguien llegó. Cuando no quedaba esperanza, ellos emergieron. La Legión de los Condenados. Aparecieron en Val, en Armagedón, en Antagonis y en cientos de mundos más, donde la historia misma se desmoronaba. No hablaron, no dieron aviso. Sus voces fueron sus bolters, sus himnos el rugido de sus espadas sierra. Dieron muerte a cada enemigo del imperio y desaparecieron en la nada. Era la hora de los condenados. Pero, ¿qué motiva a la Legión de los Condenados? ¿Son mártires más allá de la muerte? La tesis de martirio perpetuo del erudito Quadrimesta, comisionada por los altos señores de Terra, ofrece una verdad terrible para aquellos dispuestos a aceptarla. La Legión aún posee mente y voluntad, pero se exilian voluntariamente del resto de la humanidad. Quadrimesta afirma que los condenados son marines espaciales que han fusionado su ser con la sustancia viva de la disformidad, infectados por un contagio metafísico. Temen transmitir su maldición a otros. Saben que su destino es ser consumidos cuerpo y alma por la infección que los corroe. Por ello luchan mientras aún tienen tiempo, buscando morir con propósito. Este contagio concede poderes incomprensibles, pero su final es la liquidación. Y al ser una maldición del alma, ni siquiera la muerte ofrece descanso. Quien muere marcado por la disformidad puede renacer, igual que los demonios que vuelven tras su destierro. Una eternidad de guerra, sin tregua y sin olvido. Los casos de los legionarios que arden vivos en llamas negras, entrando en frenesí berserker, son llamados por Quadrimestra Pyromortis. Es el punto final de la maldición. Su esencia arde, consumiendo lo que queda de su alma antes de extinguirse. Un último sacrificio, un último acto de fe desesperada. Los arzobispos comparan estos sacrificios con la autoinmolación de la santa Delemetis,
que abrazó el diácono negro en un abrazo de fuego purificador. El Ministorum, cauteloso, evita cualquier vínculo oficial, pues la Legión camina demasiado cerca del abismo. Quadrimesta también afirma que el contagio amplifica los sentidos psíquicos de los legionarios, permitiéndoles leer el tarot del emperador con claridad sobrehumana, contemplando futuros que ningún mortal debería ver. Por eso siempre llegan en el momento decisivo, están guiados por los ecos del propio emperador a través de las tormentas eternas. Sus intervenciones han salvado mundos, doctrinas, héroes, libros sagrados y tecnologías ancestrales que de otro modo se habrían perdido para siempre. De cada acto suyo, las consecuencias se expanden a lo largo del tiempo como círculos en un océano infinito. Ellos no buscan gloria, no buscan reconocimiento, no buscan perdón. Luchan sabiendo que no serán recordados, sabiendo que jamás serán liberados, sabiendo que nunca podrán descansar. Son la legión sin tumba, los guerreros sin mañana, los hijos quemados del imperio que aún se niegan a traicionarlo. Ángeles o espectros, mártires o condenados, héroes o pesadillas. Quizás ni ellos lo saben ya, pero en el campo de batalla, cuando la noche es absoluta y la derrota segura, la legión de los condenados arde, y la galaxia respira un día más.